Biblia habla de una historia que todos conocemos, ¿verdad que sí? ¿Quién conoce la historia de Abel y Caín? Para los que no leen mucha Biblia, ¿quién era Abel y Caín? Los hijos que Adán y Eva tuvieron. Pregunto, ¿salieron dos hijos del mismo vientre, de la misma mujer y del mismo hombre? Uno salió bueno y el otro salió malo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Caín y Abel. Los dos le iban a dar una ofrenda a Dios. Yo sé que usted se conoce esa parte, pero hoy vamos a profundizar más. Abel, mira la diferencia. Pueden estar dos personas en la iglesia y no es que Dios tenga favoritismo, es que Dios a personas que de verdad mueven su mano, Dios los mira de una manera distinta. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a morir por Dios? ¿Tú estarías dispuesto a morir por Jesús? ¿Tú estarías dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, así sea quitarte hijo, así sea quitarte lo que sea que Él determine que vaya a quitar contigo? ¿Tú estarías dispuesto a gastar tu salud, tu fuerza por hacer aquello a lo que Dios te llamó a hacer? ¿Tú estarías dispuesto a eso? ¿Cuánto tú amas realmente? Hazte esa pregunta. ¿Cuánto yo amo realmente a Dios? Yo estaría dispuesto a dar lo que sea por Dios, a sacrificar lo que sea por Dios. Aun cuando Dios no me dé lo que yo quisiera o por lo que yo oro. Aun cuando Dios me quitara lo que terrenalmente más yo amo. ¿Tú estarías realmente dispuesto a amar a Dios por encima de? ¿O tú solamente buscas a Dios por lo que Él te pueda beneficiar a ti, por lo que Él te pueda asegurar? Hoy tú vas a entender a qué simiente tú perteneces. Y aunque realmente te tengo que decir que todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, tenemos estas dos simientes dentro de nosotros. La simiente abélica y la simiente caínica. Te voy a explicar con qué base bíblica yo te doy esto. Abel amaba tanto a Dios que no le dio una ofrenda cualquiera, le dio lo mejor de lo mejor. Sin embargo, Caín amaba a Dios, pero no estaba dispuesto a darle lo mejor. Y no estamos hablando aquí de un término financiero solamente, estamos hablando de en todas las áreas de tu vida. En este caso fue una ofrenda porque eso era pues lo que se determinaba en ese tiempo. Vamos de nuevo. Abel estuvo dispuesto, su amor eran sin condicionantes a Dios. Estuvo dispuesto a darle lo mejor a Dios porque ese era su amor por Dios. Sin embargo, Caín amaba a Dios, pero no estaba dispuesto a darle lo mejor. Estaba dispuesto a dar algo bueno, pero no lo mejor. Pues estas dos simientes están activas en la iglesia y por donde quiera que usted se mueva. Vamos a conocer un poquito más de esto. ¿Con qué está conectado? Para que usted se vaya conociendo usted mismo y usted vaya entendiendo muchas cosas. ¿Con qué está conectada la simiente de Abel? Está conectado con lo espiritual, con lo eterno. Vamos a entender esto aquí. ¿Con qué está conectado la simiente de Caín? Está conectado con la naturaleza caída. Primer episodio en el escenario, Adán y Eva. Todos no conocemos la historia, hasta un niño de 2 añitos se la sabe. No comas del árbol de la ciencia, fruta de la ciencia del bien y el mal. Era una orden y lo único que él tenía que hacer y ella eran obedecer. Vino el enemigo y aunque el enemigo haya engañado, ellos habían escuchado la voz de Dios. O sea, por decisión propia decidieron desobedecer. Ahí viene y se activa lo que es la naturaleza caída, lo que es la conciencia de Caín. ¿Con qué está conectado la conciencia o el sistema de Caín?
con los deleites temporales. ¿Por qué fue que Caín no fue capaz de darle a Dios una ofrenda tan buena como la de Abel? Porque él estaba conectado con los deleites temporales. ¿Con qué está conectada la conciencia de Abel? Con lo espiritual, con lo eterno. Es ahí donde a ti no te importa qué tú tienes que darle a Dios. Si es tu vida, si es tu salud, si es tu último aliento, si es la familia que Él mismo te dio, no te interesa, porque ya tú conociste la verdad como la conoció Abraham, que levantó el cuchillo y iba a sacrificar a su hijo, porque él tenía una conciencia abélica. Él vio el día de la resurrección de Cristo. Él estaba conectado con lo eterno, con lo sobrenatural. Me hago entender aquí. Esos hombres, esos primeros mártires que dieron a sus hijos porque los querían obligar a que negaran su fe y pusieron leones delante de ellos y le dijeron con niños de 1 a 5 años y le dijeron, si tú no niegas tu fe a Jesús, tú vas a presenciar con tus propios ojos cómo le vamos a coger a tus hijos y lo vamos a tirar a los leones para que lo devoren delante de ti. Y ellos dijeron, hazlo. Y vieron con sus propios ojos a sus hijos ser despedazados por leones y después le tocaba a ellos. Pero ellos no negaron su fe en Cristo, porque ellos están conectados a la conciencia abélica. La conciencia bélica son aquellos que están conectados con lo eterno, con lo sobrenatural. ¿Qué le pasó a Esteban? Él no le interesó, el ministerio de Esteban fue corto, pero potente. Él no le interesó morir por causa de lo que él creía. ¿Qué le pasó a Pedro? En un momento, Pedro tuvo la caínica. ¿Porque qué fue lo que hizo? ¿Por qué es que Pedro nega a Jesús? Por miedo. La única razón por la que Pedro negó a Jesús era por miedo. Entonces, Pedro estaba conectada. ¿Qué fue lo que tuvo Adán, en Génesis 3:10 creo que dice, y tuve miedo y me escondí. La primera vez que se menciona la palabra miedo es cuando el hombre peca en contra de Dios y lo desobedece. Entonces, eso es parte de la conciencia caínica, la caída, la naturaleza caída. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esas dos naturalezas dentro de nosotros. Ahora que una está más fuerte que la otra. Y si tú estás hoy aquí, te tengo noticias, es porque Dios quiere que la bélica en ti sea la que persevere, sea la que triunfe siempre. Que tú te sinceres contigo mismo y que tú digas, ¿cuánto estoy dispuesto yo de verdad? Mi amor por Jesús es con condiciones o sin condiciones. Abel aceptó la voluntad de Dios. Vamos a ir aquí. Viene un pleito. La conciencia caínica, que Dios me ayude a poder explicarte esto bien. La conciencia caínica prevaleció, o sea, ganó, en otras palabras, desde el principio. ¿Dónde ganó desde el principio? En el primer momento que Satanás viene y hace que Adán y Eva pequen en contra de Dios, o sea, desobedezcan. Una sola cosa les pidió Dios y no la pudieron lograr. Señores, ellos no eran como nosotros, que si tenían algún tipo de problema, que si tenían que trabajar, que si tenían que levantarse temprano, que si estaban cansados, que si estaban enfermos, que si tenían que bregar con muchachos. Ahí no existía nada de eso. Una sola cosa le pidió Dios y no fueron capaces de obedecerla. Escuche, tú tienes que despertar a tu realidad espiritual. Estas dos conciencias están dentro de ti, estas dos naturalezas, pero lamentablemente hay personas que se rigen más
por la caínica que por la bélica. Y estoy hablando, no vamos a ir afuera, a las personas que no conocen de Dios, vamos a ir adentro, a las que han creído en Jesús. Las personas que no despiertan a su realidad viven como una especie de modo automático. La religión te hace vivir en una especie de modo automático. Tú te conviertes en una persona que lees la Biblia, incluso repites como papagayo lo que hay o lo que te enseñan en un domingo en la iglesia sin tan siquiera entender la revelación de lo que Dios te quiere hablar ahí. Esa es la religión. Y por eso la persona se siente vacía. Incluso estando en la iglesia, la persona se siente vacía. Incluso cuando a la persona le viene una prueba o le viene un proceso, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tú haces es que se te sale lo caínico y te pone los guantes con Dios. Tú te pones los guantes con Dios. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Te pones los guantes con Dios. La bélica es humilde. La bélica no dice, ¿por qué a mí? Una conciencia abélica dice, Dios es justo. ¿Tú viste en algún momento de la Biblia a Abraham preguntarle a Dios, ¿y por qué tú quieres que yo te sacrifique lo que tú me hiciste esperar 24 años y tú me dijiste que de él venía la descendencia? No te entiendo, Dios. Jamás. O sea, no tenía lógica. Ponte a analizar un momento. ¿Tenía alguna lógica? Míralo desde esta óptica. ¿Tenía alguna lógica que el Dios que hizo esperar a Abraham, a su hijo Abraham, que lo llamó amigo, le dijo, ¿esconderé yo algo de ti, Abraham? Dios caminaba con Abraham. Dios le daba la mano a Abraham. Dios se sentaba a tomarse un café con Abraham. No, en serio. Cuando se apareció la Santísima Trinidad, afuera de la tienda de Abraham, ¿quién usted cree que era? Y dice que el Señor se le apareció a Abraham, la Santísima Trinidad, y se sentó con él y habló con él. Y él le dijo, Sara, corre, prepara pan, haz esto, haz lo otro, que el Señor nos vino a visitar, vamos a comer aquí juntos. Uy. O sea, un hombre que vivió una experiencia con Dios, que Dios le tendía la mano y le decía, mi amigo, te voy a esconder algo yo a ti. No, lo hace esperar 24 años por una promesa. Y cuando le da la promesa, pasaron 13 años. Cuando pasan 13 años, le dice, Abraham, el hijo que tú amas, ese que tú amas, el que te hizo esperar 24 años y ya tiene 13 años, ese que tú tanto amas, ven y dámelo. Si Abraham hubiera tenido una conciencia caínica, ¿qué es lo primero que brota? No, que el Señor reprenda al diablo. Eso es lo primero que te va a brotar. Que el Señor a mí me está hablando no, a ti te está hablando Dios. Lo primero que va a brotar es la conciencia caínica. Señor, ¿será que tú te levantaste hoy trocado? Porque ¿cómo es posible que tú me estás pidiendo a mí lo que tú me hiciste esperar y lo que tú me diste? Y que tú me dijiste que de él venía la descendencia. O sea, ¿te hace alguna lógica eso? ¿Viste cómo a Dios no se puede entender con una conciencia caínica, sino con una bélica? Si tú te pones a entender a Dios con una conciencia caínica, usted se va a pasar en un ring de bolseo con Dios. Y con Dios no hay quien eche pulso, porque Él siempre gana. Te va a pasar en un pleito con Dios. Y va a haber una guerra interna constantemente. Amo a Dios, pero a la misma vez estoy enojado con Él. Porque me dijo esto y fue de otra manera, o porque me dio esto, porque no me dio. Los que logran despertar, mis amados, a la conciencia bélica son diferentes, completamente diferentes. ¿Cómo yo sé una persona que no lo domina la naturaleza caínica y que lo domina, prevalece en él
la naturaleza abélica. ¿Cómo yo lo sé? No solamente, recuérdate que muchas personas delante de su pastor se comportan de una manera, pero por detrás en su casa son otra muy distinta. Entonces Jesús dijo, por su fruto tú lo vas a conocer. Y siendo una persona yo de discernimiento, donde yo pueda ver cómo eres tú, aún cuando nadie te está viendo, cuando no estás enfrente de nadie, cuando estás tú solo en tu casa o tú sola. Los que se logran conectar, señores, a la conciencia abélica son diferentes. Se les ve, se les nota, les brota. Esas personas están dispuestos a lo que sea por Dios, sin condicionante. Esas personas aceptan lo que sea, aunque no lo entiendan, de parte de Dios. Y no le recriminan nada a Dios. Mire aquí. La fuente bélica se conecta con lo eterno. Lo cotidiano no le llena tanto porque aunque lo disfrute, siempre está conectado con cosas que tienen que ver con la eternidad. Los que están conectados con la fuente abélica pueden disfrutar de buena ropa, de buena comida, pueden disfrutar de una casa hermosa, pueden disfrutar de carros buenos, pueden disfrutar de las añadiduras que Dios te quiere dar, pero siempre están conectados con cosas que tienen que ver con la eternidad. Pero los que están conectados con la fuente caínica ponen en segundo plano lo eterno y se preocupan más por lo que se preocupó Abel. Ah, Dios, tú me estás pidiendo una ofrenda, pero yo te doy un poquito y me quedo con un poquito yo. No, yo no te voy a dar todo, como le dio Abel. Están más preocupados por lo temporal, por lo pasajero, por los placeres de esta vida. Vamos a entrar aquí ahora en algo que he explicado antes, pero que usted necesita volver a escuchar. Primera de Corintios 12, de 12 en adelante. La Biblia dice, la Biblia establece que todos cuando nacemos, nacemos directamente ¿con qué? Con el pecado. ¿Mm? Todos nacemos directamente con el pecado. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe? ¿Qué explicación tú encuentras que si yo no pedí nacer en esta tierra, yo no pedí que venir a este mundo, vamos a hablarlo en la manera en que usted lo conoce, y que ya yo nazca y nazca con la maldición del pecado? O sea, ¿cuál es la explicación bíblica que le encuentran a esto en el mundo judío? Se maneja esta tesis que todos nosotros, y esto lo estudiamos una vez, pero para las personitas que no estuvieron, somos ¿qué? Adán en particular. Todos nosotros somos Adán en particular. ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Adán. Por eso, cuando nacemos, como hubo la caída en el huerto del Edén, ya nosotros nacemos bajo esa caída. Hubo el primer pleito, el primer ring, y Satanás noqueó al ungido de Dios, al Hijo de Dios, en el primer round. ¿Nos entendemos hasta aquí? Entonces, vamos a ver cómo Pablo nos desglosa esto para que nosotros lo podamos comprender. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a entender aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean que judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy cuerpo. Por eso no será del cuerpo.
Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios nos ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Vamos a entender? Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Brincamos al 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. Está hablando del cuerpo, escúcheme, del cuerpo de Adán caído y del cuerpo del Cristo vivificado. Vamos a verlo aquí ahora. Vamos a ver aquí. Primera de Corintios, ahí mismo, pasa de la página 15:45. Le das vuelta a 2 hojas y mira lo que dice aquí, perdón, 15:44 en adelante. Se siembra cuerpo animal. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Escuche esto, qué tremendo, señores. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Escuche. ¿Por qué la Biblia dice que el cuerpo animal es la carne? Es la naturaleza caída. Es el primer Adán. Porque la Biblia habla que Cristo es el postrer Adán. Entonces, esas dos naturalezas están dentro de nosotros, la animal y la espiritual. Mira esto. Vamos a volver a leer. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino, ¿están entendiendo? Sí. Caínica, abélica. ¿Qué representa lo animal aquí? La naturaleza caínica. ¿Y qué representa la bélica? Cristo. Escuche, esto está demasiado fuerte. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. ¿Por qué? Primero, nosotros con qué nacemos. Ah, no, usted nace como un querubín. No, usted nace siendo un pecador. Usted nace con esa naturaleza caínica, con esa naturaleza de Adán caído. Usted nace con el pecado ya. ¿Por qué? Porque es miembro del cuerpo de Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Cristo, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Entonces Dios te está diciendo, dime, ¿qué tú quieres que predomine en ti? ¿La naturaleza caínica o la naturaleza abélica? ¿Qué dijimos que era la caínica? Todo lo que está conectado con lo pasajero, con lo terrenal. Y la bélica es todo lo que está conectado con lo eterno, con lo sobrenatural. Yo puedo disfrutar de las añadiduras que Dios me da, pero siempre me voy a ir a lo espiritual, a lo sobrenatural. Eso está en primer lugar en mi vida. Por eso el hombre que Jesús le pidió sus riquezas cuando le dijo, he guardado todos los mandamientos. Cuando Jesús viene y se acerca un hombre rico y él le dice a Jesús, oye Señor, fíjate que yo desde chiquito he guardado todos los mandamientos. No he robado, no he mentido, no he adulterado, no he levantado mi lengua para hablar falso testimonio de nadie, no tengo falta de perdón, bla, 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 bla.
Dime, estoy listo para entrar en el reino de los cielos. Dícele Jesús, sí, solamente te falta una cosita. Ven que te voy a mostrar que tú tienes la naturaleza caínica demasiado altiva. Señor, está en la Biblia. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tú tienes. Jesús lo que estaba haciendo era probándolo. Vende todo lo que tú tienes y dárselo a los pobres. Dice que el hombre que vino tan emocionado se viró. No le pudo responder nada a Jesús. Dio la vuelta y se entristeció y se fue y Jesús no lo vio más. No lo vio más ni en su sueño. ¿Qué tenía activo este hombre? La caínica. Él estaba, ¿qué era lo que predominaba en él? La caínica. Su corazón estaba ligado, atado, su vida estaba atada, ligada. Él pertenecía a la estirpe de Caín. Él estaba atado, ligado, ¿a qué? A lo terrenal. Él dijo, ¿qué voy a vender yo todo lo que me ha costado tanto esfuerzo a mí para darse a los pobres? Mira, y dice que viró su espalda triste y se fue y Cristo no lo volvió a ver. O sea, lamentablemente, usted tiene que entender algo. ¿Qué dice la Biblia? Que todos nosotros, ¿de dónde venimos? No venimos del mono. ¿De dónde venimos? De Adán y Eva, de la fructificación, de la multiplicación. Y todo esto tiene un estudio profundo. ¿Dónde vinieron los diferentes colores, las diferentes lenguas? Todo eso tiene una explicación que la religión jamás te la va a dar. Pero lo espiritual sí lo vas a encontrar. Usted tiene que desaparecer de sus pensamientos por completo. Usted no viene del mono, usted viene de la multiplicación y la fructificación de Adán y Eva. Todos venimos de ahí. Como todos venimos de ahí, cargamos con esas dos naturalezas, la caínica y la bélica. Dice aquí el Señor, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esas dos están dentro de ti. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender. Tú tienes que entenderte a ti mismo, cómo Dios te creó, la realidad que tú enfrentas y recibir las herramientas para tu poder ser del estirpe de Caín, perdón, de Abel y no de Caín, aun cuando viva dentro de ti. Te voy a dar otro ejemplo bíblico que el Señor habla aquí a través de Pablo y está en Romanos 7. Hace mucho tiempo atrás yo hablé de esto y creo que nunca más había mencionado acerca de esto. En Romanos 7, mira lo que dice Pablo. Romanos 7, del 15 en adelante. Pablo está teniendo un conflicto, Julián, tan fuerte y todos tenemos ese conflicto interno. Escuche, Pablo dice aquí, estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de un hombre que fue al tercer cielo, estamos hablando de un tipo que vio cosas, que tuvo unas revelaciones con un espíritu abélico y el tipo te dice, el espíritu caínico me está haciendo un pleito dentro de mí que yo tengo que ganar la buena batalla de la fe diariamente. Es que es una cosa diaria. Por eso la Biblia dice, mire el que se cree estar firme, que no caiga. Y por eso es que usted no puede juzgar, mis amados, a un pastor o un ungido que pueda cometer un error, porque usted tiene que entender que ese hombre y esa mujer también tienen esa naturaleza caínica, no son querubines. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Escuche, escuche esto. Y yo estudiando todo esto y todo a donde Dios me llevó, yo dije, ay Dios mío, ahora entiendo algunas cositas en mi vida que me quedaban pendientes. ¿Usted qué cree? La espada de doble filo, mira, corta para aquí y corta para allá. La primera en ser enseñada y edificada soy yo. Escuche esto, de manera, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, que usted define como pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión. Y Pablo dice, la transgresión está en mí. ¿Por qué?
porque yo soy miembro ¿de quién? Del cuerpo de Adán. ¿Y quién fue quien transgredió contra Dios? Adán y Eva. Desobedecieron. Eso es transgredir la ley que Dios le había puesto. No coman de aquí. Era una ley, era una orden, era un mandamiento. Escuche, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está en un conflicto que si él va a un psicólogo y le explica lo que le está pasando, el tipo se estaba volviendo loco en sí mismo. El hombre estaba diciendo, Dios mío, Señor, ayúdame todo el tiempo a que prevalezca en mí la naturaleza abélica, porque esta caínica está en pleito conmigo diariamente. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y cuando quiero hacer el bien, pues no puedo. Y miren, escuche. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La carne, que se revela constantemente. Ahora, mira esto. Cuando en una persona está esa naturaleza abélica y viene la caínica y tú haces y te incita a hacer algo que tú no quieras hacer, pero termínalo haciendo. Usted sabe cuántas personas han matado gente, han violado, han golpeado a sus esposas, han golpeado a sus hijos, han robado, han hecho cosas terribles. Y cuando cayeron en sí, dijeron, yo no quería hacerlo, se están muriendo del arrepentimiento. Y dicen, yo no quería hacer esto. A mí me ha pasado con cosas que para usted pueda ser muy simple. Como yo sé que en mí está más activa la naturaleza abélica, cuando la caínica me coge y yo hago algo, por muy mínimo que sea, y yo hago algo que sé que eso a Dios no le agrada, a mí en lo personal, a mí me da un ataque de arrepentimiento que usted no quiera verme. Yo me siento tan mal que hasta pudiera caer en una cama y estar un día entero sintiéndome mal y llorando, pidiéndole perdón a Dios. Por cosas que si yo le digo a usted, pudieran parecer muy simples ante los ojos de usted, si usted tiene la caínica muy elevada. Pero si usted tiene la bélica más elevada, y yo le digo a usted, yo te aseguro a ti que tú me vas a entender. Cosas simples. A veces nos enojamos con cosas que sabemos que le desagradan a Dios. Y ahí tú sientes y tú dices, no, Señor, perdóname, o no debí haber dicho esto, o no debí haber tratado a esta persona de tal manera, qué sé yo. Para adquirir la conciencia abélica se requiere constantemente de estar aprendiendo, constantemente de estar acercándose a Dios. Y si cometí un error, reconocerlo e ir creciendo, se requiere de madurez. ¿Y sabe cómo yo aprendí esto? ¿Sabe cómo yo lo aprendí? Porque en un proceso particular que yo pasé, ¿verdad? Con mis hijos, a uno de ellos una vez enojada por la mañana, porque ya la maestra me tenía fastidiada, le dije, ¿será posible que no me pueden dejar de dar quejas de ti? ¿Por qué tú tienes que portarte de esta manera? ¿Por qué? A ver, ¿cuántas veces te lo he explicado? Que no lo hagas. Me tienes cansada con lo mismo. Así le hablé, así fuerte. Y el niño, mamá, pero no me hables así porque mira que no me importa. Cuando lo dejé en la escuela y me estaba yendo, ¿tú sabes lo que me estaba diciendo Dios? Ah, si yo te reprendiera a ti así por todas las veces que te equivocas, ¿cómo tú te sentirías que yo no te amo? Así se siente tu hijo. Mi hijo a mí me llegó a decir, y ahora lo comprendo mejor, en un proceso que él pasó, y yo me sentaba con él y yo le decía, explícame, ¿por qué tú te portas mal? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no le haces caso a la maestra en esto? ¿Por qué? Y ahora entiendo lo que Dios me quería, enseñar, lo que yo no tenía esa conciencia como la tengo ahora que voy aprendiendo más.
y me dice así, ¿tú te imaginas que tu hijo te dé esta respuesta? Es para volverse loco. Tú dices, ¿y entonces qué hago? Es como si te quedara de brazos cruzados. Y me dice, mamá, te voy a explicar algo. Es algo que viene a mi mente y yo no lo puedo controlar. Escucha, me dijo así, con 8 años, es algo que viene a mi mente y yo no lo puedo controlar. Y me hace hacer, yo no quería hacer eso, pero me hace que yo lo haga de esa manera. Y yo decía, no, no. Pablo, era Pablo hablándome y yo no me había dado cuenta. Y yo le decía, no, tú lo que eres un malcriado y te voy a castigar ahora por eso. Yo me bloqueaba de una manera que yo le decía, tú lo que eres un malcriado y te voy a castigar por eso. Te voy a castigar porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que algo que te viene a la mente? Usted es un niño de 8 años. Yo no lo podía comprender. No podía comprender el pleito que el niño pasaba interno. Hasta que Dios me tuvo que decir, párala tu carro. ¿Sabe por qué? Porque la religión me decía esto. ¿Sabe por qué yo trataba así a mis hijos? Y no te creas, todavía lucho con eso diariamente. Tengo constantemente que recordarme que la bélica es la que tiene que subir en mí, no la caínica. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que la religión me enseñó lo siguiente, que la religión me enseñó que si tú eres un ministro, que si tú eres un pastor o un ministro que predica la palabra de Dios, tus hijos no pueden hacer nada que te avergüencen a ti. Porque si tus hijos hacen algo que te avergüencen a ti, entonces tú no estás educando a tus hijos bien. Entonces tú no estás enseñando a tus hijos lo que tú predicas. Eso me enseñó la religión. Usted no tiene una idea del conflicto que yo viví por tiempo y el conflicto que tuve con mis hijos por tiempo. O sea, cada día yo vivo como Pablo, tratando de decirle al Señor que me ayude, ¿verdad? Con la bélica y decir, espérate, que esto no funciona así. La religión me enseñó esto, pero en lo espiritual, en mi relación con Dios, esto es algo completamente distinto. Y yo tengo que aprender a manejarlo, porque de todo Dios me quiere enseñar. ¿Se acuerda lo que hablamos? Que los niños de 0 a 13 años, en el caso de los varones y en el caso de las hembras hasta los 12 años, todo lo que vivan, lo mínimo que vivan es porque el Señor le hace que sea así, porque le quiere enseñar algo a sus padres. Ya sea que se enfermen, ya sea que sean rebeldes, ya sea que sean muy amorosos. Cualquier cosa que hagan tus hijos, le quieren enseñar algo a los padres. Y si tú no estás entendiendo lo que Dios está haciendo, usted se va a volver loco. Usted la religión lo va a matar porque usted le va a dar vergüenza ser un cristiano que soy cristiano y tener un hijo rebelde. Ser un cristiano y tener un hijo enfermo, o ser un cristiano y tener un hijo que no se comporte de la mejor manera, usted se va a volver loco. La naturaleza caínica lo va a desesperar. Y entonces ahí donde va a venir Satanás y le va a incitar con lo que él sabe que ya tú tienes. Ah, mira, pero si Dios es tan bueno, ¿y por qué a tu hija le pasa eso? ¿Y por qué a tu hijo le pasa eso? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué tú vives esa situación? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué tú estás pasando por ese proceso? O sea, él sabiendo que tú tienes esa naturaleza, esa guerra interna dentro de ti, entonces él toma ventaja de esto. Pablo tiene este pleito y Jesús lo tiene también en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué tú puedes decirme de ese texto bíblico solamente? ¿Quién está hablando en ese texto bíblico? Las dos. La bélica y la caínica. Vamos a volver a leer. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, caínica, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, abélica. ¿Viste cómo las dos naturalezas estaban operando en el alma viviente, en el alma más brillante que ha pisado esta tierra? Estaban las dos naturalezas. Los maestros dicen que Jesús no hubiera podido ser un modelo
para ninguno de nosotros si Él no hubiera venido como todo lo que Él pasó como hombre y Él no hubiera sido tentado en todo como somos tentados nosotros. Él es un modelo para nosotros. Él es un modelo para nosotros, sabiendo que Él fue tentado en todo, en su naturaleza, ¿qué? Caínica. Aunque la manera que Él nació, por la asignación que Él tenía, no nació con el pecado, Él sintió la naturaleza caínica. No se confunda. Y si Jesús no hubiera sido tentado en todo lo que tú y yo somos tentados y somos probados, entonces Él no hubiera podido ser para mí un modelo a seguir. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí mientras yo lo sea de Cristo. Ahora, mis amados, yo quiero decirle una cosa a ustedes. Vamos a definir qué significa pecado en el mundo judío. Pecado significa errar al blanco. ¿Qué dijimos que era la Torá? Todos sabemos que la Torá es el Antiguo Testamento. Ese es el nombre original en hebreo. Lo que tú conoces por Antiguo Testamento, ese es Torá. ¿Qué dijimos que era la Torá? Instrucción. ¿Mm? ¿Instrucción para qué? Para no errar al blanco. Este libro te enseña cómo tirar bien para que des en el centro con el arco y con la flecha. Te enseña a tirar bien. Ahora, si tú tiras y no das en el blanco, ¿qué es lo que te dice Dios? Está bien, erraste. Vuélvelo a intentar hasta que lo hagas bien. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esta experiencia en nuestra vida con esta naturaleza caída, caínica que tenemos y hemos errado al blanco? Y Dios dice, está bien, yo sé que tú has errado al blanco, pero en estas fechas que nosotros estamos, en esta víspera que nosotros estamos, tienes todos estos días de preparación. ¿Para qué? Para recibir mi instrucción. ¿Mm? Para recibir mi instrucción, mis enseñanzas, para que no sigas errando al blanco. La Biblia dice en uno de los salmos que Dios es el que prepara tus manos y tus dedos con el arco para que tú sepas disparar y le puedas dar al blanco. Ahora vamos a ver algo aquí. Entonces, ¿qué definimos como pecado? Errar al blanco. O sea, tiramos la flecha y no le damos al blanco. Vamos a ver aquí ahora algo. Hay un temita aquí y es esto en lo que la religión queda en jaque mate. De una. Vamos a ver aquí que unas personas que sean inteligentes, usted tiene que tener cuidado cuando usted vaya a hablar con un impío. Porque si usted no tiene este conocimiento, usted va a quedar avergonzado delante de ellos. Te explico. Cuando un impío, usted sabía que hay impíos que se leen la Biblia más que tú y que yo, para después poderte enfrentar a ti y decirte, mira por qué yo no creo en tu Dios. Y cuando venga y te diga aquí, y te abra la Biblia y te diga, mira lo que dice Dios aquí, pero mira lo que dice más adelante. ¿Cómo tú me explicas eso? Dios se contradice. Dios no se contradice. Jamás. ¿Cómo yo entiendo las supuestas contradicciones que yo encuentro en la palabra? ¿Cómo la entiendo? La religión jamás te va a dar una respuesta para eso. Si tú eres una persona que tienes lectura y que lees la Biblia, tú te lo vas a encontrar. Vamos a ver el primer ejemplo. Y hay varios. Vamos a ver algunos ejemplos aquí en la Biblia. No todos serán juzgados con las mismas reglas morales. Dios no va a juzgar a todo el mundo de la misma manera. Vuelvo a explicar esto. ¿Cómo? Por ejemplo, viene Moisés, ¿verdad que sí? Saca al pueblo
La instrucción de Dios era: no se mezcla nadie aquí. Ustedes no se van a mezclar con otra persona. Claro, Dios aceptó a los egipcios que creyeron en él, pero una vez que ellos estaban en el desierto, Dios le dijo: no me traiga a nadie de afuera, ustedes nada más. Viene Moisés y se casa, se junta con una cusita. ¿Qué era una cosita? Una etíope, una negrita. Como había una ley, ¿no? Una etíope, una negrita, es el primer acto de racismo en la Biblia. Como había una ley dada por Dios que no podía entrar nadie que no fuera los que Dios, que habían salido de Egipto. Moisés coge y se coge a la etíope, a la cosita, a la negrita y la trae al campamento porque le da su reverenda gana. No, era prohibido. Él tenía esposa allá. Pero tú sabes cómo te podía tener varias. Acuérdate que la mujer de Moisés llega al desierto con su suegro y sus hijos. Y él se cogió a otra mujer que no pertenecía a ellos, una etíope. Entonces esto es considerado como el primer acto de racismo en la Biblia. Y viene Miriam, la que usted conoce como María en la Biblia, y dice: está mal. Él ha quebrantado la ley de Dios, porque Dios dijo que aquí no podía entrar nadie. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dio lepra a su hermana por algo que ella estaba diciendo que era la verdad. ¿Porque era qué? La ley. Escuche. Pero a Dios no le pareció juzgar a Moisés por haber traído a una etíope. Y le dio lepra espiritual y le dio lepra física a María. Escuche. Y a Moisés no le pasó nada, habiendo quebrantado la ley de Dios. Porque en su propósito, en su asignación, aunque estaba escrito en un papel en la ley de que no podían meter una mujer cusita ahí, en su asignación, aunque a ti te parezca raro, en Dios estaba permitido que él sí le entrara, porque había un propósito. ¿Me vas a entender ahora más? Viene el sacerdote Elí. ¿Te conoce la historia del sacerdote Elí? Viene una mujer afligida, Ana, donde está sufriendo por 10 años y viene al templo en una fecha como esta, en un Rosh Hashaná, y su oración es distinta. Y la tipa se tira al piso, que lo único que hacía era mover la lengua. Y viene el sacerdote y le dice, le falta el respeto, le digo: borracha, váyase a digerir su vino. O sea, el hombre de Dios viene y le dice: borracha. Y la pobre mujer: yo no estoy borracha, yo lo que ¿cómo dice? Tu sierva lo que está afligida, está llorando, lo que estoy embriagada aquí de Dios. He derramado mi alma delante de Dios. No le pasó nada. Nada le pasó. Y el hombre estaba equivocado, el hombre de Dios estaba equivocado. No le pasó nada, porque había un propósito de parte de Dios con eso. Viene Abraham, viene con Sara. Y no solamente Abraham, Isaac hace lo mismo. Los dos tenían unas mujeres sumamente elegantes. Se van para otra nación y los reyes de ese lugar, cuando venía un extranjero y tenían una mujer muy bonita o muy elegante, la cogían para sí y mataban al tipo. Y Abraham dijo: no, yo no voy a quedar como carnero degollado ahí. Es mi hermana. ¿Qué hizo Abraham? Mintió. Y no le pasó nada. ¿Qué hizo Dios en cambio? Le trajo un sueño al rey y le dijo: ni se te ocurra tocar a Sara, porque te voy a descuartizar si tú la tocas. O sea, Dios se le apareció a lo que tú y yo conocemos como diablo y le dijo: ni se te ocurra tocar a Sara. Viene Isaac y hace lo mismo que el papá y no pasa nada. Viene David, cuidado, hijo. Viene David, primera de Samuel 21:2.
Viene David y Saúl lo está persiguiendo. Primera de Samuel 21. Mira lo que dice aquí. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, no Abimelech, Ahimelech, era un sacerdote de Dios. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados en cierto lugar. ¿Qué estaba diciendo David ahí? Una mentira. Él estaba huyendo de Saúl. Él no estaba viniendo a resolver ningún asunto del rey. El rey lo estaba buscando para matarlo. Y él mintió y no le pasó nada. Incluso Jesús más adelante habla acerca de esto que hizo David. Porque estaba en el propósito de David. Escuche. Salen los mandamientos y dice, no matarás. Y yo voy a aclarar esto para que nadie vaya a malinterpretar. No matarás. Y Dios viene y le dice a Saúl, en tu asignación está que tú vayas a los amalecitas y destruyas a todo, incluyendo mates niños, mujeres, todos. Había un mandamiento que decía, no matarás. Pero Dios le dice a Saúl, en tu asignación, a ti sí te lo permito. Viene Pablo y dice, los fornicarios, los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Y eso es verdad. Pero había una asignación en el profeta Oseas y le dice, vete y acuéstate con esa prostituta y tráela como tu esposa. Entonces, ¿qué es pecado entonces realmente? Errar al blanco dependiendo mi asignación. Viene Zafira y Ananías y le prometen a Pedro que van a vender la heredad y que le van a dar todo el dinero a él. Y cuando ven que era mucho dinero, cogen un poquito para ellos y mueren instantáneamente. Viene Pablo y dice en el libro de Timoteo, el obispo no se ha dado al vino y sea de una sola mujer. Pero más adelante el mismo Pablo viene y dice, Timoteo, hijo, con tus cuestiones de que tú tienes estomacales, tómate una copita de vino. Si tú dirías, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo entiendo esto? La única manera que tienes de entenderlo es en Jeremías 31, 27. Mira lo que dice, lo mismo que dijo Pablo aquí. Jeremías 31. Aquí no estamos hablando de ron ni de cerveza, aquí estamos hablando de un vino. No malinterpreten el asunto. Y aquí no está, la pastora dice ahora que puedo mentir. No invente. No invente. Usted sabe que no puede mentir. Yo lo que le estoy llevando a él a lo espiritual, que Dios te va a juzgar dependiendo tu propósito, lo que Él te ha mandado a hacer. Pregunta, la Biblia dice, hasta el día de hoy, obviamente, claro está, que tú no puedes matar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si tú estás en tu casa durmiendo con tus hijos y entra un ladrón y está dispuesto a matarte a ti y a los muchachitos? ¿Qué tú vas a hacer? O él te mata a ti o tú lo tienes que matar a él. Entonces, en ese momento, ¿cómo te lo va a tomar la ley? Como un auto de defensa personal. Él entró a mi casa, me iba a matar. No te van a juzgar, no vas a ir a la cárcel por eso. Entonces, ¿te das cuenta? La ley terrenal y espiritual dice, no matarás. Pero si un ladrón entra a mi casa y está dispuesto a matarme a mí, a matar a mis hijos, entonces yo voy a dejar que me maten a mí y a mis hijos. No, ¿te hace sentido? Por ejemplo, mis amados, igual de esto en su corazón, porque después vamos a hablar de esto. El cuchillo que usted usa. No quiero que me malinterprete y que nadie diga, entonces no tengo que hacer caso a lo que dice la Biblia. Dios reprenda al diablo y a su naturaleza caínica que tiene. No. Usted tiene que hacer lo que dice la Biblia, pero usted va a encontrar la ley en su corazón y en su mente. Yo te voy a hacer una pregunta a ti y voy a dejar esto para lo que próximamente yo sé que en algún momento voy a hablar, aunque usted no me ha escuchado hablarlo hasta el día de hoy.
Escuche. A mí me dio dolor de cabeza entenderlo y todo, y me costó mucho entenderlo. El cuchillo que usted usa para cocinar, ¿es bueno o es malo? ¿Qué pasa con un cuchillo en las manos de una persona? ¿No mata gente? Entonces, el cuchillo no es ni bueno ni malo, es dependiendo el uso que tú le des. Usted va a ir entendiendo, no es que la Biblia se contradiga, es que lo que está en tu diseño es lo que tú tienes que cumplir, es lo que está en tu asignación. Por ejemplo, una pastora, una pastora que se conecta virtual. Ay, pero si todas las pastoras tienen una iglesia, pero si todas las pastoras predican en un púlpito. En mi diseño está hasta el día de hoy que así sé que esta es la manera que yo tengo de ser pastora. Y no soy no pastora por ejercer mi ministerio de esta manera. No soy menos pastora por una que sí lo haga en un púlpito, con un micrófono y en un local rentado o comprado. En mi asignación está que yo sea de esta manera hasta que Dios diga. El cuchillo que usted tiene en su cocina, que usa para cortar las carnes, que usa para cortar los vegetales y todo lo que usted quiera cortar, si se le da un mal uso, ese mismo cuchillo ha matado y le ha quitado la vida a personas. Entonces el cuchillo no es ni bueno ni malo. Usted no sabía que antes que el hombre pecara no existía lo bueno ni lo malo. Todo era perfecto. No existía el bien y el mal. Todo era perfecto. La corriente que nos permite hoy tú tener electricidad, bañarte con agua caliente, tener luz en tu casa, tener todo lo que tú requieres con la corriente, es la misma que electrocuta a una persona o mata a un niño, incluso dentro de la casa. Un niño que meta un dedito en un toma de corriente puede ser electrocutado y morir. O sea, la corriente es buena o mala. Ninguna de las dos. Es el uso que tú le des. ¿Y por qué te dejé caer esto? Antes de que te diga lo otro que Dios te va a decir, que te va a sorprender muchísimo. Y yo sé que va a ir mucho en contra de todo lo que a ti y a mí nos han enseñado. Entonces dice aquí el Señor en Jeremías 31:27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de qué? De hombre y de simiente de qué? De animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. O sea, la gente muere, no es que Dios mande a la gente para el infierno, la gente muere cuando no usan correctamente su naturaleza. La gente muere. Dios no hizo el infierno para ningún ser humano, pero dice que el hombre cae de su propia concupiscencia. Escuche. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi parto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es realmente pecado? Errar. Yo no puedo decir que el vino en sí, y esto me tocó asimilarlo, a mí también, que el vino en sí, yo no puedo decirle a una persona, claro, si le da mal uso, por supuesto, pero una persona que se tome una copa de vino, por la razón que sea, yo no puedo decir es un hijo del diablo y te vas a ir al infierno. No puedo decir porque a uno Dios le dijo, haz esto, pero al otro le dijo,
tú no lo hagas. Un último ejemplo que te voy a poner, Hechos 16:6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero ¿qué dijo Jesús en Marcos 16:15? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y segunda de Timoteo 4, Pablo lo vuelve a decir: predica en tiempo y fuera de tiempo y siempre estar preparado. Pero ¿cómo así? El mismo Jesús me está diciendo, por el Espíritu de Dios, me está diciendo que vaya y predique por todo el mundo. Y Pablo me dice: predique en tiempo y fuera de tiempo. Pero el mismo Pablo, por el mismo Espíritu, se encuentra en una situación y le dicen: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y le desvió el camino a otro lugar. Entonces, ¿es bueno o no predicar la palabra en todo lugar, en todo momento? ¿Es bueno o no? Es bueno. Pero a Pablo, dado su asignación en un lugar en específico, le fue prohibido predicar. Ahora te hace un poco más de sentido. Dios me hizo como una mezcla. Mira, entender a Dios tiene que tener una conciencia bélica, y tener una conciencia bélica es que tú aceptas la voluntad de Dios, sea cual sea.